¿Cuál es la forma más engañosa de fraude que has encontrado? Muchos estafadores no consideran las consecuencias de sus acciones porque creen que no serán atrapados. Cuando mi esposa decidió engañarme, pensó que había ideado el esquema perfecto, pero rápidamente descubrí su engaño. Resultó ser un plan mal pensado. Sharon y yo estábamos de pie en lados opuestos de una amplia mesa de conferencias. Ambos trabajábamos para la misma empresa de alimentos. Ella ocupaba el cargo de subdirectora de producción y yo era el asesor legal de la empresa. Mis responsabilidades incluían supervisar el cumplimiento de las leyes y regulaciones, manejar situaciones de crisis y, cuando era necesario, llevar a cabo medidas preventivas. Cuando no estaba trabajando en la empresa, dedicaba mi tiempo a trabajar en Smith Jones, un bufete de abogados local. Sonreía Sharon al notar una tendencia en los Estados Unidos que estaba seguro de que pronto afectaría a nuestra pequeña isla. Así que quería estar preparado. El CEO me permitió compartir una idea en la que había estado pensando, y ambos estuvimos de acuerdo en que era un buen plan. A pesar de haber pensado en esta idea durante mucho tiempo, sabía que debía actuar rápido. Nuestro grupo de empresas era muy conocido porque éramos una empresa familiar que valoraba una fuerte ética familiar. Durante la recesión económica, nuestro enfoque en producir alimentos más asequibles recibió un gran apoyo. Noté una tendencia tanto en las empresas estadounidenses como en las británicas de adoptar un código moral de conducta, y comencé a actuar. Tomé el control remoto, lo apunté hacia la pantalla del televisor y lo encendí. Después de hacer algo de investigación, encontré artículos de noticias que detallaban una situación en una empresa estadounidense que casi se declara en quiebra debido a la aventura del CEO con la esposa del director, lo que provocó consecuencias graves. También encontré otra historia donde el precio de las acciones de una empresa cayó un 6.5% en solo un día, debido a una relación romántica entre uno de los directores y una secretaria casada. Ambos empleados fueron despedidos rápidamente, pero la falta de un código moral claro en la empresa les permitió evitar las consecuencias. Como resultado, tuvieron éxito en los tribunales, y la empresa sufrió grandes pérdidas financieras, casi llevando a su colapso. Sugerí que el señor David desarrollara un código de ética simple, y él aceptó incluirlo en todos los contratos de los empleados. Según el código, si los empleados mantienen una aventura extramatrimonial dentro de la empresa, serán suspendidos durante 2 semanas sin salario. También deberán informar a su cónyuge sobre la pérdida de ingresos. Si ambos empleados están casados, las consecuencias serán las mismas para cada uno de ellos. Se proporcionará información más detallada en las enmiendas. Lo miré y él asintió diciendo, incluso el CEO, todos en esta empresa deben adherirse a la misma regla. Esta regla se aplica a mí, a mi hijo y a todos ustedes. Nos aseguraremos de que todos conozcan y comprendan esta política actualizada. Al mirar alrededor de la sala, no noté señales de ansiedad, lo cual me complació. Chris, del departamento de empaques, sentado en el extremo opuesto de la mesa, planteó una pregunta que probablemente todos tenían en mente. No conozco casos de colegas que tengan una aventura, pero, ¿qué pasa si sucede? El señor David explicó el protocolo. Si las personas involucradas en la aventura firman un documento, continúan con la aventura y son descubiertas, deberán renunciar. Si se niegan a dejar el puesto voluntariamente, su trabajo puede volverse más difícil, y pueden ser transferidos a otro lugar para evitar que la aventura continúe. Si los descubren teniendo una aventura en las instalaciones de la empresa, serán despedidos. Si deciden no firmar el documento, será su derecho, pero eso podría poner en duda su idoneidad futura para trabajar en la empresa. Esa fue la conclusión de la reunión. Fue entonces cuando noté la sonrisa de Sharon dirigida a Brian, el hijo del señor David. El señor David, un hombre de buen corazón que había sido nombrado caballero por su trabajo benéfico, estaba comprensiblemente orgulloso de sus logros. Muchos,
incluido yo, lo trataban con gran respeto. Él ideó la idea de recoger productos casi caducados en los supermercados y distribuirlos a los necesitados, encontrando una forma de eludir las estrictas reglas sobre productos caducados. Los destinatarios estaban agradecidos, lo que llevó a una reducción en la cantidad de desperdicios. También convenció a otros productores de alimentos para que siguieran su ejemplo. Tuve la impresión de que Brian había estado tratando de conquistar a Sharon durante mucho tiempo. Siendo el hijo del jefe, creía que tenía más libertad que los demás. Pero creo que el reciente discurso de su padre cambió esa opinión. Ese era mi objetivo, aunque aún no estaba seguro de si todo estaba claro para mí. Resultó que Brian había estado cortejando a varias mujeres en secreto desde que regresó de trabajar en nuestras otras fábricas. Se había mudado de un lugar a otro, pasando varios años en cada uno para estudiar el negocio. Ahora estaba de regreso en la oficina principal. Me puse en alerta cuando escuché rumores sobre su mal comportamiento durante su ausencia. Mientras su esposa se quedaba en la ciudad, él viajaba semanalmente a otras fábricas. Varias mujeres de la tienda vinieron a verme con preguntas sobre cómo reaccionar a las atenciones del hijo del jefe. Si lo rechazaban, sabiendo sobre su estado civil y el suyo propio, temían las consecuencias en el trabajo si no respondían a sus avances. Le sugerí que le dijeran al señor Davidson que su comportamiento era inaceptable y le pidieran que se detuviera. Luego les aconsejé que informaran el incidente a mí, y si lo deseaban, yo me encargaría de la situación manteniendo la confidencialidad de su identidad. Sharon siempre ha estado segura de su inteligencia, y con razón. A veces es incluso más inteligente que yo, aunque tal vez no se dé cuenta. También cree que es más lista que yo, y a veces tiene razón. La dejo pensar eso, pero aún no me atrevo a confiar completamente en ella. En mi carrera legal, lamentablemente me he visto involucrado en algunos casos cuestionables, lo que me ha hecho hábil para ocultar mis acciones. Recientemente contacté a un asistente de confianza que me ayudó discretamente a clonar el teléfono de Sharon. Sharon y yo estamos casados desde hace 7 años y nos conocemos desde hace 9. Nos conocimos poco después de graduarnos de la universidad, cuando trabajaba como asistente en el bufete de abogados donde aún trabajo. Me asignaron para ayudarla con algunos problemas de herencia, y parecía un trabajo sencillo. Pero tan pronto como comenzamos a hablar, no pude evitar enamorarme de su encanto. Su peinado ordenado, su dulce sonrisa y sus llamativos ojos azules me cautivaron. Ella desprendía elegancia con su vestimenta exquisita y su comportamiento sofisticado. Me gustó de inmediato, y aunque sentía que estaba fuera de mi alcance, me armé de valor para invitarla a salir. Para mi sorpresa, aceptó. En su juventud, era un poco impredecible, pero ahora se ha vuelto más estable. 2 años después, nos casamos y encontramos gran alegría en el matrimonio. Aunque a Sharon le encantaban mucho los niños y soñaba con ser madre en el futuro, decidimos posponer la idea de empezar una familia por ahora. En su lugar, disfrutamos de vacaciones y autos de lujo juntos. Planeábamos cuidadosamente el futuro, eligiendo la habitación perfecta en nuestra casa que se convertiría en la guardería. La habitación era espaciosa porque los gemelos corrían en su familia, y ella esperaba que fuera igual para nosotros. Los abogados para los que trabajaba apreciaban mi trabajo, reconociendo que, aunque a veces tomaba riesgos, lograba manejar la situación de manera efectiva. Esto me llevó a trabajar a medio tiempo en la misma empresa que Sharon, ya que los abogados me prestaban según fuera necesario. Pero todo cambió con la llegada de Brian. No era un secreto que él y Sharon tuvieron una affair antes de la boda. Como un encantador gerente junior y el hijo del jefe, era casi inevitable. Pero las noticias no llegaron a ellos directamente. Trataron de mantener todo en secreto, pero los chismes siempre encuentran su camino en cualquier lugar de trabajo. Entendí por qué se sentía atraída por mí. Me parecía mucho a Brian.
La gente incluso nos confundía con primos porque teníamos la misma complexión y altura, y nuestro cabello largo se veía igual. A pesar del parecido, no pude evitar notar la manera en que ella miraba a Brian, y la forma en que él la miraba a ella. Me molestaba. A pesar de observar cuidadosamente, no pude detectar ninguna conducta inapropiada. Solo había esas miradas imperceptibles, a veces acompañadas de una sonrisa, que parecían indicar que compartían un secreto. Como abogado, había escuchado incontables historias de infidelidades, así que sabía bien qué señales buscar. Pero no noté nada sospechoso, y esperaba que el acuerdo recientemente concluido sobre un código moral disuadiera cualquier comportamiento inapropiado. Cuando Brian llegó, noté que Sharon había recuperado su vitalidad en la cama. Siempre fuimos activos cuando estábamos juntos, pero ella trajo de vuelta la emoción de nuestros primeros días. Estaba siguiendo discretamente sus mensajes y noté varios de Brian. No llegaban con frecuencia y nada parecía fuera de lugar, pero sus palabras como «tu sonrisa iluminó mi día» me preocupaban, especialmente con las 3 cruces que él añadía. No pude decirle a Sharon que había visto ese mensaje. Ella respondió con un simple «déjalo» y un emoji de risa. Él respondió con un emoji guiñando un ojo, lo que me alarmó de inmediato. Sabía que tenía que estar muy atento a esta situación. Esa noche, durante la cena, casi pasé por alto mis sospechas. Le pregunté, he notado que pasas mucho tiempo con Brian. Solo quiero asegurarme de que no te acerques demasiado a tu exnovio. Recuerda, está casado. Ella no dudó en absoluto. Claro que no, es solo un amigo, respondió con confianza. Bueno, solo no lo olvides, no te gustará si las cosas van en otra dirección y destruyen lo que tienes, le dije. Me di cuenta de que ella no parecía entender cuando lo mencioné como su exnovio. Hice una nota mental para ser más cuidadoso en el futuro. Con estos pensamientos en mente, me levanté y la dejé a ella para que recogiera la mesa, lo que generalmente hacíamos juntos. Al mirar hacia atrás, vi que ella estaba sentada con una expresión sorprendida en su rostro. Más tarde, cuando se unió a mí en la sala después de terminar el trabajo, parecía un poco decepcionada. Era obvio que esperaba que le preguntara algo, y ya tenía una respuesta preparada. A pesar de sus intentos de engañarme, pude ver a través de su fachada por la manera en que me miró ese día. Estaba seguro de que algo había pasado, o estaba a punto de suceder. ¿Crees que eres más inteligente que yo, verdad?, me preguntó. Respondí, a veces, tal vez, pero cada uno de nosotros tiene sus talentos únicos. Nos reímos, y luego añadí, pero hay una habilidad en la que ambos somos muy buenos. Y con eso, nos fuimos a la cama más temprano de lo usual por primera vez en mucho tiempo. Debido al lanzamiento de una nueva línea de producción y la proximidad de la Navidad, ella trabajó hasta tarde, como era de esperar. Para mantener la rentabilidad de la empresa, era necesario calcular con precisión el costo unitario de cada producto. Pequeños ajustes, como poner 6 albóndigas en una pizza en lugar de 8, podían marcar una diferencia significativa. No pude precisar si era debido a las largas horas o a otro factor, pero nuestra intimidad sufrió como resultado. Sabía que Brian también estaba trabajando tarde con ella, lo cual era una práctica habitual. Decidí resolver todos los posibles problemas antes de que surgieran y comencé una conversación con ella. El caso ideal se presentó cuando regresó a casa una noche tarde y noté un leve olor a alcohol proveniente de ella. Cuando le pregunté sobre ello, mencionó que ella y Brian habían tomado algo después del trabajo para discutir su próximo proyecto. No me anduve por las ramas. Le pregunté directamente, ¿pasas mucho tiempo con Brian? ¿Estás segura de que no hay nada entre ustedes? Sabes que está casado y tiene 2 hijos, ¿verdad? Ella comenzó a defenderse de inmediato.
No, nunca haría eso. ¿Cómo pudiste siquiera pensarlo? Empezaste a llegar tarde a casa y parecía que te acercabas más a Brian. Sabes las consecuencias morales, ¿verdad? Ella aún estaba molesta por la acusación. Sí, entiendo las implicaciones morales. Nunca te traicionaría, insistió, tal vez demasiado fuerte. Aún no había dicho lo que sabía sobre su relación. Decidí ser honesto con ella. Eres una mujer joven y hermosa, pero últimamente no he sentido ningún afecto de tu parte. Si no tienes un affair, entonces, ¿por qué? Su expresión cambió a una de sorpresa. No, te aseguro que solo estoy trabajando hasta tarde. Puedes rastrear mi teléfono. El servicio de seguridad sabe dónde estoy. La fábrica está abierta las 24 horas y sabes que a veces tengo que estar allí. Puedes confirmar mi presencia verificando quién entró y salió. Ella se veía preocupada. Traté de parecer pensativo y respondí, está bien, pero algo parece raro. Siento que algo está pasando. Necesito tiempo para pensarlo. Esa noche, obtuve satisfacción de mi joven esposa. A la mañana siguiente, le costaba caminar y yo me sentía bastante cansado. Unos días después, cuando nos sentamos a desayunar, saqué un pedazo de papel. Entonces, ¿estás diciendo que no tienes un affair? Le pregunté. Sí, no estoy teniendo un affair, respondió, y una expresión de preocupación apareció en su rostro al darse cuenta hacia dónde se dirigía la conversación. No estás pensando en tener un affair, ¿verdad? Le dije, te amo. Es solo ridículo. Claro que no, respondió firmemente con un tono de enojo en su voz. Sentí una ola de alivio ante su reacción. Entonces, no te será difícil firmar esto, ¿verdad? Empujé el papel hacia ella. Era un acuerdo postnupcial. Esperaba objeciones, pero ella entendió mi razonamiento. Si alguno de nosotros entra en una relación con otra persona, el culpable tendría que irse de la casa, llevando parte de los ahorros y la mitad del saldo bancario actual, así como sus pertenencias personales. La lista de acciones prohibidas incluía cualquier relación íntima con terceros. Ella me miró y notó que esto no funcionaría en un tribunal. Por un momento, me pareció que había olvidado mi título de abogado. Esto no es un tribunal, sino un simple acuerdo entre nosotros. Tiene fuerza legal, y lo hice deliberadamente simple. Le informé. Pensé en mencionar que mientras ella cocinaba, yo estaba ocupándome de asuntos legales. Si ella hubiera firmado conscientemente esta carta, habría sido presentada en el tribunal. Pero no dudó y rápidamente firmó el documento después de mí. En ese momento, le dije, sé que conociste a Brian antes. Ella me tranquilizó diciendo que todo eso es parte del pasado. No te preocupes, cariño, solo tú eres importante ahora. ¿Por qué me lo escondiste? Le pregunté. Tardó un poco en responder. No lo ocultamos. Simplemente nunca lo mencionamos en la conversación, respondió. Bromeé diciendo, si duermes con Brian, podrías terminar perdiéndolo todo. Tu casa, tu trabajo, tu coche, y alrededor de 250,000 pesos. Ni más ni menos. Esto la sorprendió. Se puso pálida brevemente y negó con la cabeza. Fue un recordatorio de tener cuidado. Revisaba su teléfono todos los días. Poco después, me encontré con un mensaje que había enviado a Brian. Pete sentía que algo no estaba bien y comenzó a hablar sobre el acuerdo prenupcial, lo que claramente indicaba sus sospechas. Parece que vamos a tener que repensar nuestros planes, respondió Brian con confianza. Él es impotente para detenernos.
Nuestro plan es impecable y simple. Incluso si nos descubren, parecerá que esto fue idea suya. Nadie creerá sus palabras. Cualquier intento que haga se volverá en su contra y lo hará parecer un tonto. No hables mal de él. Es muy querido para mí. Es solo una situación temporal, que recuerda al pasado, explicó ella. Te interesa burlar a él, ¿verdad? Estás usándome como un peón, escribió Brian. Tal vez, respondió ella. Él respondió con un emoji sonriente. Así que lo único que vale la pena esperar ahora es la fiesta de Halloween con la empresa, agregó Brian. Su confianza era tan fuerte que estaban convencidos de que sus planes podrían llevarse a cabo sin consecuencias. El único contacto que tuve con ellos era hacer citas en diferentes partes del edificio, donde siempre estaban rodeados de otras personas. Estas reuniones generalmente se realizaban en la oficina o en la cafetería, donde tenían discusiones, lo cual era común. Ella estaba a cargo de la producción y él manejaba las operaciones de la fábrica. El viernes por la tarde, recibí un mensaje del teléfono de Sharon. Conseguí los disfraces. Era el único mensaje sobre la próxima fiesta de Halloween de la fábrica, programada para el sábado siguiente. La decisión de hacer una fiesta de Halloween se debió a que la fábrica estaba ocupada preparándose para la Navidad, lo que significaba que era el momento perfecto para reunir a la empresa. Organizar un cierre de fábrica por un día requería algo de coordinación, pero creí que el equipo de mantenimiento podría lograr mucho durante ese tiempo. En años anteriores, participamos en eventos similares, donde usualmente elegía mi propio disfraz, pero esta vez, Sharon eligió mi atuendo. La fiesta fue tan divertida como siempre. La gerencia generalmente alquilaba disfraces, pero los empleados a menudo hacían los suyos, y algunos de ellos eran muy impresionantes. Este año me puse un poco nervioso cuando vi mi disfraz. El atuendo que Sharon eligió para mí era un conjunto completo de vaquero. Sombrero, camisa, chaleco, botas y una funda con una pistola de agua. Incluso venía con botas de vaquero para completar el look. Pero lo que más me llamó la atención fue la máscara al estilo Lone Ranger y la barba que agregó al disfraz. Me preocupaba que la máscara y la barba pudieran ocultar completamente mi identidad y bromeé diciendo que tendría que levantarme la barba para beber una cerveza. Tal vez necesitaría una pajilla para eso. Mientras nos preparábamos para la fiesta, noté que había algo raro en el comportamiento de Sharon. Ella puso un pañuelo rosa en mi bolsillo del chaleco y ajustó juguetonamente mi sombrero. Ella estaba vestida con un disfraz de Catwoman, un bigote, una diadema con orejas, un maquillaje cautivador de ojos de gato y una cola. La cremallera de su traje iba desde su cuello hasta su espalda, donde colgaba su cola. Me sentí incómodo cuando completó el conjunto con botas altas hasta el muslo y una chaqueta de cuero. Pensé que sería demasiado explícito. Añadió un pequeño bolso negro con una cadena dorada, que las mujeres usan para el teléfono y los cosméticos. Intenté ser juguetón, con la esperanza de estar a solas con ella. Tenía un encanto innegable, y deseaba estar entre sus brazos. Pero ella se rió y sugirió esperar hasta llegar a casa. Aún estábamos de camino al hotel, donde la empresa había reservado un salón de baile y un lugar para dejar la ropa. Ambos estaban en alerta máxima. Me sorprendió ver que Brian llevaba el mismo traje que yo cuando llegué. Todos nos reímos de esta coincidencia, bromeando sobre lo fácil que podríamos confundirnos entre nosotros. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de lo que estaban tramando. Descubrí su plan. Lo único que me importaba era cómo ella podía diferenciarnos. Si no eres naturalmente sospechoso y no sospechas de malas intenciones, todo esto te parecerá una diversión inofensiva. Mientras seguía observando, una realización aún más inquietante se apoderó de mí. En su bolsillo del pecho no solo llevaba un pañuelo rojo,
sino también un sombrero sorprendentemente similar al mío. Al principio, esta extraña coincidencia me desconcertó hasta que noté que la pluma en su sombrero estaba en el lado opuesto al mío. Entonces me di cuenta de la magnitud de su plan. Afortunadamente, rápidamente se me ocurrió una solución, aunque dependía en gran medida de la suerte. Sharon estuvo a mi lado todo el tiempo. Nunca la vi intercambiar una mirada con Brian mientras nos reíamos y nos burlábamos de nuestras vestimentas iguales. Sharon tomó el mando y organizó una sesión de fotos. Le di mi teléfono a alguien para que tomara algunas fotos, incluyendo algunas sin barba y sin máscaras para evitar confusiones. El ambiente era ligero y agradable. Cuando el sol empezó a ponerse, Brian fue al baño. Aunque no sentía la necesidad de ir allí, ya que solo había tomado unas copas, decidí hacerle compañía. Estábamos riendo juntos cuando se armó un revuelo en el baño. No pude evitar notar que su pañuelo estaba desordenado, así que lo tomé y lo cambié por el mío. Después de que se quitó el sombrero, cambié las plumas que logré dejar antes de él y, al salir del baño, me encontré con Sharon. La saludé con un gesto y señalé imperceptiblemente hacia el cuarto trasero. Ella fue allí y yo la seguí, entrando en la habitación. Ella abrió la puerta y entró en la tenue luz. Pude distinguir sus movimientos a medida que se adentraba en la habitación. La seguí en silencio, sin olvidar cerrar la puerta detrás de nosotros. He estado esperando esto, dijo suavemente. Susurré la palabra, teléfono, entre dientes, con la esperanza de que no lo notara. Saqué cuidadosamente mi teléfono de su bolso y comencé a grabar. Esperaba que hubiera suficiente luz para hacer un video. Luego la levanté y la dirigí hacia la mesa donde colgaban los abrigos. Coloqué mi teléfono para capturar cada detalle, eligiendo el mejor ángulo para demostrar nuestras acciones. Brian, esto es mucho mejor que el de PT, exclamó. Nuestra reunión pronto terminó, pero como ella me miraba sin sonreír, no pude evitar preguntarme por qué no estaba feliz ahora que había logrado su objetivo. Era hora de comenzar la siguiente etapa de mi plan. Salimos de la habitación por separado, con Sharon buscándome porque pensaba que estaba con Brian hasta que surgió la sospecha. Lamentablemente, ya era demasiado tarde. Tomé en silencio un objeto del suelo y lo metí rápidamente en mi bolsillo, ajustando el pañuelo para que no fuera visible. Metí el bolígrafo en el otro bolsillo. Después de salir de la habitación, me dirigí al salón de baile, mirando alrededor. Mi mirada se posó en Sharon, de pie junto a Brian, su brazo envuelto casualmente alrededor de su cintura. Parecía que lo había confundido conmigo. Me acerqué a él con una sonrisa juguetona y, imitando un acento de vaquero, bromeé: quítale las manos a mi dama o prepárate para un duelo. Imité la pose de la pistola que vi en la televisión y añadí: alcanza. Estábamos a solo unos pasos y me reí. Brian se rió y gritó: es un empate. Ambos nos unimos a la diversión. Tal vez él fue más rápido, pero yo tenía mejor puntería. Como resultado, se mojó y yo cargué estratégicamente mi pistola de agua con vino tinto. Lo acerté justo en el corazón usando el bolsillo superior de su chaleco como blanco. La escena fue hilarante y todos no pudieron evitar reír. Me acerqué juguetonamente a él y di vueltas alrededor de él hasta que su sombrero cayó, lo que aumentó aún más la confusión. Cuando le quité el chaleco, se hizo obvio que estaba empapado en vino tinto. Descubrí tanto a Brian como a mí, confundiendo a todos, incluida Sharon. Era mi plan para sorprenderlos. Cuando pasó el shock inicial, Sharon se quedó a mi lado, tomándome de la mano y sonriéndome. No pude evitar preguntarme qué la hacía tan feliz. Tal vez pensaba que me había superado y estaba disfrutando de la victoria. Lo sabremos cuando llegue la mañana del lunes.
La noche llegó a su fin y era hora de despedirse e ir a casa. Tratamos de no demorarnos porque al día siguiente Sharon tenía que trabajar preparando los hornos para las fiestas navideñas. Después de llamar un taxi, la conductora femenina parecía sorprendida cuando Sharon salió del hotel. Fue una reacción agradable. Cuando llegamos a casa, Sharon sugirió en silencio ir a la cama. No pude decidir si debía sentirme decepcionado por mi desempeño anterior o agradecido. Mientras subíamos las escaleras, le pregunté, ¿dónde está tu cola? Ella no parecía saber de su ausencia. Al preguntarle por la cola perdida, sugirió que podría haberse caído cuando fue al baño. Noté que no habíamos bebido mucho alcohol y que había estado con ella la mayor parte de la noche y no había ido al baño. Pareció asustada por un momento, pero luego sonrió y me extendió la mano. Vamos, tenemos cosas que hacer. Rápidamente estuve de acuerdo y la seguí mientras subía las escaleras. No pude evitar admirar su impresionante figura en el ajustado mono. Me llevó a una habitación y no perdí tiempo en unirme a ella. Es una sensación increíble, exclamó. No pude resistir decirle, eres deslumbrante. Acercándome a ella, nos volvimos apasionados. En ese momento, me miró fijamente y, si eso es lo que puedo esperar, tendré que ponerme ese traje de nuevo. Probablemente fue la intimidad más intensa de mi vida. Después de una ducha rápida, se subió a la cama junto a mí. A la mañana siguiente, me desperté temprano, tomé su teléfono y transferí el video de la noche anterior a mi dispositivo. Tenía que irse a trabajar, pero desayunamos juntos. Cuando estábamos sentados en la mesa, todo parecía increíblemente agradable. Me saludó con una sonrisa, tomó mi mano y continuó mostrando ternura, claramente aún bajo la impresión de nuestro tiempo juntos la noche anterior. Cuando se fue a trabajar, comencé a editar fotos, videos y grabaciones de audio, y también subí algunas fotos a redes sociales. Sabía que esta sería la ocasión para una conversación interesante el lunes por la mañana. Cuando regresó a casa por la noche, trajo varias compras, incluida pizza que prepararon en su trabajo. Devoró felizmente 10 albóndigas y una botella de vino. Era difícil saber, por su actitud amistosa, si estaba contenta con las actividades de la noche o simplemente disfrutando de su propio triunfo. Mientras nos quedábamos dormidos, su sonrisa satisfecha llenó la habitación de felicidad. A la mañana siguiente, esperé nervioso en la puerta principal a que llegara Sir David, señalando que algo estaba mal. Mientras caminábamos hacia su oficina, me disculpé, asegurándole que la situación no era tan terrible como parecía y que no traería consecuencias graves. Tan pronto como entramos, Sir David preguntó si su secretaria necesitaba tomar notas. Sugerí que habláramos cara a cara primero, dado que estábamos hablando de su hijo. A juzgar por su reacción, estaba un poco preocupado y no quería molestarlo. Sir David era un hombre compasivo y maravilloso, pero lamentablemente, la situación era inevitable. Conecté el disco a una pantalla de televisión grande en su oficina y mostré una secuencia de imágenes. Ya se había dado cuenta de que Brian y yo llevábamos el mismo traje, lo cual no le sorprendió. Mostré una foto en primer plano destacando la discrepancia entre los colores de los pañuelos y la disposición de las plumas en los sombreros. Además, mostré una imagen en la que nos quitamos las barbas y las máscaras para revelar nuestras verdaderas identidades. Me decepcionó que no hubiera notado estas diferencias hasta que se las señalé. Lo miré y me disculpé. Lo siento, Sir David. Luego le mostré una foto de Sharon, que estaba en la habitación durante la intimidad, como si estuviera con su esposo. Pero al observar más de cerca los detalles, como el pañuelo y el sombrero, quedó claro que estaban conspirando para engañarme. Se sentó en shock y preguntó, ¿estás seguro? ¿Podría ser un malentendido? ¿Estás absolutamente seguro de que no fuiste tú?
No hay forma, no pude pasar por alto eso, respondí. Me disculpé nuevamente y encendí el video del encuentro con Sharon, adelantándolo para que pudiera escuchar la grabación de audio. Si Sir Brian había logrado iniciar una relación con otra mujer casada en la oficina, podría haber provocado un caos. Por lo tanto, a pesar del dolor causado, consideré que este enfoque era el más correcto. Sir David recobró la compostura y rápidamente convocó a Brian y Sharon a su oficina a través de su secretaria. Nos ordenó mostrar una imagen en la que revelamos nuestras identidades al quitarnos las barbas y las máscaras. Entraron en la habitación visiblemente nerviosos. Sharon parecía entender la situación, mientras que Brian lucía completamente confundido. Sir David repitió mucho de lo que yo había dicho, enfatizando la importancia de los sombreros y los pañuelos. Luego me habló sobre la parte de la habitación donde se guardaban los abrigos. Ignorando las lágrimas en sus ojos, me pidió que me detuviera y señaló el sombrero y el pañuelo de Brian, insinuando que todo esto estaba planeado. Notó que pensaban que, si los atrapaban, todos pensarían que era yo. Brian estaba en shock, incapaz de moverse, y Sharon lloraba. Intentó argumentar que no podían ser despedidos porque estaban en un hotel y no en propiedad de la empresa. Intervine, señalando que habíamos alquilado todo el salón de baile, incluida el área de ropa exterior, lo que significaba que este era territorio de la empresa, ya que nosotros lo pagamos. Sir David estuvo de acuerdo conmigo. Sharon estalló en lágrimas, sin recibir simpatía de nadie. Brian permaneció inmóvil, la boca abierta, y negó con la cabeza incrédulo. Dios mío, papá, te juro que no fui yo, susurró. Pero Sir David lo interrumpió. Tú y Sharon planearon esto, ¿verdad? Brian se detuvo y miró a su padre. Sí, pero no funcionó. No fui yo. Si tienes un pañuelo rojo y una pluma en el lado derecho de la cabeza, entonces estás atrapado, dijo Sir David. Y luego añadió en voz baja, vamos, los dos. Yo me encargaré de este lío. Después de que Brian se fue, Sir David ayudó a Sharon a levantarse y la dirigió hacia la salida, donde su secretaria la reemplazó. No sabía a dónde iba. Mirándome, Sir David me preguntó, ¿y ahora qué? Respondí, depende de ti, pero tengo la intención de divorciarme de Sharon. Parecía estar organizando sus pensamientos antes de decirme que había escuchado rumores sobre el comportamiento de Brian durante su ausencia, lo que influyó en su decisión de incluir una cláusula moral en el contrato, esperando ponerle fin. A pesar de que los rumores no se confirmaron y nadie presentó una queja, dejó claro que cualquier violador de las normas morales sería despedido. Desafortunadamente, esto significaba que ambos tendrían que ser despedidos, pero de una manera que no se notara. Aunque los rumores deberían haberse propagado, entendimos que solo fortalecerían su posición contra la infidelidad y los asuntos extramaritales. Nadie preguntó de dónde había sacado el video. Pregunté si podía irme, ya que tenía asuntos personales que atender. Sir David solo asintió. Mi plan era ir a casa, solucionar los problemas con Sharon y luego regresar. En el camino a casa, llamé a los padres de Sharon para contarles lo sucedido y les pedí que la recogieran, ya que ya no podía usar el coche. A su padre no le gustaba que fuera abogado. Su exesposa lo había explotado, lo que lo llevó a percibir a los abogados como personas engañosas. A pesar de su actitud negativa hacia mí, admiraba su fortaleza para reconstruir su vida. Tenían un juego de llaves de repuesto, y les dije que entraran en la casa al llegar. Cuando llegué a casa, Sharon me esperaba en la mesa de la cocina. Cuando se apresuró a abrazarme, la empujé. ¿Por qué me traicionaste así?, gritó. Todo es culpa de Brian. Pensé que estaba contigo.
Sacó mi teléfono y encendí la grabación de sus propias palabras. Vamos, Brian, me gusta, dijo. Se recostó en su silla, sorprendida. En ese momento, escuché la puerta principal abrirse y entraron su padre y madrastra. He estado esperando este momento, dije. ¿Cómo pudiste ser tan deshonesta? Pediste 2 trajes idénticos para crear la ilusión de nuestra imagen. Si nos pillan después de acostarte con él, exclamaste, Dios mío, eres mucho mejor que Pete. Noté que el padre y la madrastra de Sharon estaban al fondo. Su padre se sintió mal y vomitó sobre la alfombra. Después de ayudarlos, arreglé para devolverle sus cosas al día siguiente. Cuando se fueron, le entregué a mi madrastra una copia del contrato de matrimonio. Por la tarde, tuve una reunión con un abogado familiar de mi empresa para resolver los problemas actuales. Más tarde, visité a Sir David, que estaba de buen humor. Cuando toqué su puerta, me saludó. Acababa de hablar por teléfono con Brian, quien mantenía obstinadamente su inocencia. Sir David le pidió que proporcionara todas las pruebas y el testimonio de Sharon para demostrarlo. Las siguientes semanas estuvieron llenas de caos. La pérdida del jefe de producción y del director de la fábrica justo antes de Navidad fue un golpe serio. Los rumores se esparcieron rápidamente, y muchos de ellos resultaron ser ciertos. Mi divorcio fue sencillo, a diferencia del de Brian, que fue una lucha cuesta arriba. Después de contarle a nuestro abogado familiar sobre los rumores de infidelidad de Brian mientras él estaba fuera trabajando, resultó que su esposa también había contratado al mismo abogado. La resistencia de Brian colapsó después de esta revelación, y se encontró completamente a merced de los abogados de su esposa. Al día siguiente del divorcio, invité a Sharon a cenar conmigo en el hotel donde se celebraba la fiesta de Halloween. Cuando estábamos sentados juntos, no pude evitar notar la habitación donde ella estaba con Brian, pero decidí no sacar el tema. A pesar de sus intentos por parecer tranquila, pude ver que le costaba. Había perdido peso y su complexión estaba pálida. No pude evitar sentir lástima por ella porque todavía la amaba. Tuvimos varias conversaciones desde esa mañana de lunes. En cada una de ellas, ella expresó arrepentimiento y me preguntó si podíamos detener el divorcio y tratar de reparar nuestra relación. Admitió que lo que había sucedido fue un error y prometió que no volvería a pasar, aunque reconoció que estaba tomando riesgos y poniendo dinero en juego. Nunca reveló el motivo de sus acciones, incluso cuando lo pregunté mientras cenábamos. Conversamos de manera casual. Habló sobre su papel como subdirectora de producción en una panadería en un pueblo cercano, mencionando la monotonía y la falta de complejidad de las tareas repetitivas. No tocamos el tema de la empresa de Sir David, el reciente divorcio de Brian ni su nuevo trabajo en una filial en VAM, prefiriendo en su lugar mencionar mi trabajo de manera casual. Después del postre, continuamos la conversación. Me acerqué a ella a través de la mesa y, inclinándome, le pregunté, ¿podrías explicarme por qué? Sus ojos se llenaron de tristeza al encontrar mi mirada. Solo quería mostrar que soy tan inteligente como tú, admitió, pero hay veces en que tú me superas. Eres abogado, y yo solo soy gerente de producción de alimentos. Esto no corresponde al nivel de prestigio e inteligencia. La conforté apretándole las manos de manera tranquilizadora. Querida, tú mantienes viva la vida y yo tiendo a crear caos. Tu trabajo es mucho más importante que el mío y requiere un nivel de inteligencia que yo no poseo. Nunca serás capaz de hacer lo que estás haciendo, incluso con tiempo suficiente. Siempre sospeché esto, pero ahora me enfrento a un dilema, dije. Sin embargo, Brian también puede influirme, pero no me preocupaba Brian. No podía arriesgarse a revelar nuestra relación. Una de las chicas solteras me habló de tu aventura con Brian después de que se cambiara el contrato.
Proporcionó pruebas. Brian a veces puede ser imprudente. Dejé claro que si él decía una palabra, le contaría todo a Sir David. Supongo que Brian estaba tratando de desafiarte a ti y a la empresa para probar su superioridad. Pero no es tan inteligente como cree, ¿verdad? Hubo un silencio, como si ambos no supiéramos qué decir a continuación. ¿Ha cumplido Brian con las expectativas? Probablemente no, respondió ella, considerando cómo me había atacado cuando llegamos a casa. Esto la puso en una posición difícil para admitir que era bueno o tratar de calmarme diciendo que era terrible. Siendo pragmática, eligió el término medio dorado. No negaré que era experimentado y sabía lo que hacía, pero me parecía que tenía prisa y le faltaba profundidad. De repente, me di cuenta de que estaba arriesgando todo por un estúpido sentido de superioridad sobre ti. Al darme cuenta de mi error, intenté corregirme, aunque tú no lo supieras. Sharon me miró fijamente y confesó, «Te amo, lo veo claramente ahora. Nunca quise hacerte daño y nunca lo habría sabido si no fuera por mi error. Por favor, encuentra la fuerza en tu corazón para perdonarme. Fui estúpida al pensar que podía engañarte y lo lamento profundamente. No me di cuenta de la magnitud de mis acciones. Fui dominada por un fuerte deseo, un sentimiento que tal vez te resulte difícil de creer, pero que es innegablemente cierto. Mi objetivo no era humillarte, sino superarte. Fue solo cuando mi padre se enfermó que realmente comprendí la profundidad de mis acciones. Perdóname, mi amor, he aceptado el hecho de que nuestra relación quizás no tenga futuro, pero, ¿es realmente el fin para nosotros? ¿Puedes perdonarme por haberte traicionado con Brian y, como tú dijiste, ser una mentirosa? Porque eso fue exactamente lo que fui. ¿Tuve tiempo para confesarme? Sí, porque tenía una estrategia. Saqué la cola del gato de mi bolsillo y la coloqué cuidadosamente sobre la mesa. Ella abrió la boca sorprendida, mirándola. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. Lo encontré en el suelo en la habitación donde me confundiste con Brian, respondí, observando cómo su rostro palidecía. Parecía que iba a desmayarse. Intentó hacer sentido de todo, moviendo sus labios en silencio. ¿Entonces nunca realmente estuve con Brian? ¿Cómo es esto posible? Estuve en el baño con él, donde intercambiamos pañuelos y sombreros, y luego te hice una señal cuando me fui. Pero me confundiste con él. Esta realización siguió desconcertándola. Después de un momento de silencio, consideró la información que había recibido. Pero sabías la verdad y decidiste divorciarte de todos modos. Se había estado conteniendo las lágrimas durante la comida, pero ahora caían por su rostro. Planeaba explicarlo todo en cuanto recobrara el sentido, pero me adelantó. Es porque soy una manipuladora, ¿verdad?, preguntó. Solo asentí. Oh, exclamó. Si hubiera sido un error tonto y borracho, tal vez te hubiera perdonado porque te amaba profundamente. Es una lástima porque nos comunicábamos tan fuertemente. Se levantó rápidamente y se fue al baño. Fui a comprar otra bebida, pensando que la querría cuando regresara. La esperaba, pero después de unos 10 minutos, empecé a preocuparme. No la vi salir por la puerta principal y no estaba seguro si había una salida de emergencia, así que le pedí a la camarera que revisara a Sharon y me dijera dónde estaba. La camarera regresó y dijo que Sharon casi terminaba y estaba terminando su maquillaje. Cuando Sharon regresó, lucía tranquila. ¿Le dijiste a la camarera que te preocupabas por mí? Tienes razón, siempre me preocupo por ti. Eso es lo que hace el amor. Entiendo que cometí un error. ¿Podemos seguir siendo amigos? ¿Tal vez amigos con privilegios?, pregunté.
Todavía tengo ese disfraz de gato, si te interesa. Creo que puedo ofrecerte algo más que podría ser más satisfactorio. Tengo sentimientos profundos por ti que nunca desaparecerán. Juro ser amable contigo, estar a tu lado y apoyarte, pero no estoy listo para vivir en un matrimonio contigo ni para crear una familia contigo. Eso es todo. Cuando ella extendió su mano y tomó la mía, sus ojos se encontraron con los míos, traicionando su sinceridad. Prometo ser la mejor pareja en la que puedas confiar, siempre seré honesta, fiel y sincera contigo. Me levanté y me fui. El divorcio con Sharon fue rápido, ya que no teníamos hijos. Ella rogó por perdón, pero ya no podía confiar en ella. 2 años después me casé con una mujer hermosa. Supe que Sharon nunca se casó. Se la ve a menudo en un bar con hombres maduros. Nunca se casó y sigue disfrutando de la vida con hombres que la usan como juguete para su entretenimiento. Ya no me preocupaba. Yo disfrutaba de la vida con mi amada y fiel esposa.